YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, declaramos victoria a la incertidumbre. Unión SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Tomar la Iniciativa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En el capítulo anterior habíamos hablado del concepto de emprendedores públicos, un concepto que nos desafió bastante incluso para poder entender la amplitud de lo que ello implicaba, y tuvimos la participación de especialistas que nos hicieron entender ese concepto con todas sus implicancias. Nos decían, por ejemplo, que una empresa pública, independientemente a su composición y que muchas veces está sujeta a mandatos políticos más que estrictamente empresariales, de igual manera, articulándose de manera satisfactoria, puede obtener resultados favorables. Quisimos llevar al campo de la demostración, con todos los riesgos que eso también supone, porque hablar de empresas que tienen una composición de incidencia política muchas veces hace que quizá el parámetro o el balance administrativo no sea lo suficientemente rentable si es que uno lo mira estrictamente de manera empresarial. Cuando tiene esa pata política en la participación de la toma de decisiones, pues evidentemente hay ciertos aspectos que terminan siendo reconsiderados a la hora de ver ese margen de costo-beneficio o margen de renta. Y estamos en la empresa de servicios sanitarios del Paraguay en compañía del presidente del directorio, el ingeniero Natalicio Chase, y queremos hablar de todos esos conceptos con él y también preguntarle de qué manera están innovando, de qué manera se están convirtiendo en emprendedores públicos, si es que cabe el concepto, para mejorar un servicio que también hay que decirlo con suma honestidad, porque si no estaríamos pecando de mentirosos. Tiene muchas observaciones por parte de sus clientes. Pero nosotros hoy en YTPK queremos darle a conocer a usted la otra cara. ¿Cómo están lidiando con todas esas complejidades para aún así ofrecer respuestas satisfactorias? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes a los señores panelistas, buenas tardes a la audiencia. Por supuesto, me acompaña Sebastián Cacasu, nuestro especialista en talento humano, y Óscar Toledo, que es especialista en cuestiones empresariales. Vamos a tener una linda charla con el presidente de SAP, Óscar. Sebastián, y decía en la apertura, qué difícil tener que lidiar con un escenario o con la constitución de una empresa de estas características. Tal cual. Y mencionábamos esto, en YTPK siempre nos gusta conversar de aquellos aspectos que consideramos nosotros particularmente con nuestra teleaudiencia. ¿Qué busca en YTPK? Encontrar nutrientes. Y creo que a través de esta conversación con el ingeniero Natalicio Chase vamos a comentar estos nutrientes que van a servir de mucho a nuestros televidentes. Sebas. Sí, creo que gestionar siempre es un desafío, ¿no? Y en estos momentos cada día más, pero las complejidades que hay dentro de las organizaciones muchas veces son invisibles, ¿no?
y como clientes muchas veces reclamamos, pero no vemos la dificultad que hay adentro de la organización. Así que hoy va a ser una charla que nos va a nutrir a todos. Y queremos hablar de esa contracara, ingeniero. Esto es un diálogo, por supuesto, los compañeros estarán interviniendo. Y el desafío de lidiar con una empresa de esta característica. Estamos en un escenario donde, por ejemplo, se ha resuelto desde el equipo económico de que el Estado paraguayo se tiene que hacer cargo del 50% del consumo, uno de los sectores que se ha visto resentido en esta pandemia. Digo uno porque son muchos, pero particularmente el del sector gastronómico, que está imposibilitado de operar por el decreto sanitario, y el Estado tiene que hacerse cargo de esto. ¿A usted ya le llega la información de buscar la forma de administrar esta situación o cómo se gestiona esos asuntos? No, esos asuntos, todos los asuntos que tengan que ver con la administración de la empresa se maneja como una empresa privada con un directorio que toma sus decisiones totalmente independiente a cualquier otro ministerio del Poder Ejecutivo. Cuando tenemos análisis de situaciones que puedan, digamos, afectar algunas decisiones del gobierno, todo el vínculo se hace a través del Consejo de Empresas Públicas, que es un consejo que funciona dentro del Ministerio de Hacienda y que es el responsable de aprobar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, el Consejo de Empresas Públicas es el que hace el análisis del presupuesto que nosotros aprobamos cada año en Asamblea. El procurador, que es el representante del Poder Ejecutivo en la Asamblea, exige el dictamen del Consejo de Empresas Públicas de nuestro balance para que se pueda aprobar en la Asamblea como representante del Poder Ejecutivo. Pero el resto del año prácticamente trabaja como una empresa privada, trabaja con sus reuniones de directorio, con sus decisiones gerenciales, sus decisiones administrativas, como si fuera una sociedad anónima. Nosotros podemos ver la realidad de SAP desde la perspectiva del reclamo de los clientes. Y si lo miramos desde esa perspectiva decimos, ¿qué empresa que no da una respuesta satisfactoria? Pero quizás no estemos contando toda la historia y justamente el propósito de esta visita es conocer la otra cara de todo esto. ¿Qué están haciendo ustedes, ingenieros, para poder satisfacer la alta demanda que tienen y poder mejorar el servicio que hoy se está prestando? Y no me refiero solamente al suministro de agua potable, sino también a poder contar con un sistema de alcantarillado sanitario que de igual manera tiene un impacto en el producto que ustedes prestan. Sí, realmente cuando uno asume un cargo como la empresa de servicios sanitarios, desde ese momento de que asumimos el cargo somos responsables de todos los pecados anteriores también. Por eso nosotros nunca hablamos de lo que antes no se hizo y ahora hacemos, ¿verdad? Casi nunca hacemos ese tipo de comparación, pero hay una falta de rumbo administrativo en la empresa y falta de inversión de los últimos 30 años, que significó que cuando llegamos aquí esta empresa no haya podido suministrar ni siquiera los servicios básicos a lo que está obligado. El 40% de nuestros usuarios no tenía agua en verano, ¿verdad? O sea, había horas durante el día que no éramos capaces de suministrar, y también una red totalmente obsoleta que hace agua, entre comillas, por todos lados, ¿verdad? Y un sistema de tratamiento de agua con todas sus unidades obsoletas. Y eso es lo que enfrentamos y eso es lo que estuvimos trabajando estos 2 años, con resultados bastante alentadores. Falta muchísimo todavía. O sea, nosotros hicimos a lo mejor el 30 o 40% del trabajo que había que hacer. Seguramente en el próximo año y en los siguientes se seguirán ejecutando, si siguen en este ritmo, las inversiones y la toma de decisiones. Yo creo que en 5 años más nosotros podríamos tener una operación aceptable en todos los sentidos. Y después podemos entrar a hablar de lo que se ha modificado en el sector de producción, de lo que se ha modificado en el sector de distribución y lo que se ha modificado en el sector comercial, ¿verdad? Y las inversiones que tenemos a corto plazo. Antes de darle paso a los compañeros que seguro ya quieren hacer también preguntas, me hago este planteamiento y usted puede ahondar en detalles. Nosotros tenemos una tarifa en la SAP, a pesar de ser una empresa, como usted dice, que se rige por su propio directorio, pero tenemos una tarifa que en realidad es una tarifa política, que de acuerdo a su composición, y usted me dará más detalles, le da escaso margen o nulo margen de autosustentarse con la generación de ingresos para poder invertir
en la mejora de la prestación de sus servicios, ya sea inversión en infraestructura, sea inversión en lo que fuere. Y me imagino, ingeniero, por eso pido que me aclare, que eso obliga a que ustedes tengan que ser doblemente ingeniosos para encontrar las fuentes de financiamiento que permitan mejorar la prestación del servicio o ampliar el servicio, ya que la otra opción sería estar pidiendo a alguna institución igualmente vinculada al gobierno con ese soporte político. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué estuvieron inventando para poder encontrar respuesta a esa necesidad? Desde que ESAP se convirtió en ESAP, dejó de ser Corposana, que era un ente autárquico parecido a la ANDE, ¿verdad? Desde que ESAP se convirtió en ESAP, prácticamente desapareció la inversión pública en la institución. Para que tenga una idea, desde 1991 hasta la fecha, que son 28 o 29 años, desde ese momento ESAP había un plan director de agua que establecía el crecimiento que tenía que tener ESAP para poder seguir sosteniendo el servicio, que ya era precario, pero en ese mismo nivel de calidad. Establecía el crecimiento de una planta de tratamiento en el 2006 para 110.000 usuarios y otra planta de tratamiento en el 2012 para 110.000 usuarios, y el mejoramiento de todo su sistema de producción y de distribución. De todo eso se hizo cero. Entonces se construyó una planta en el 2011 de 73.000 metros cúbicos por día, o sea que lo que creció ESAP en producción del 91 a la fecha es 73.000 metros cúbicos por día. Y lo que creció ESAP del 2018 a hoy son 186.000 metros cúbicos por día. O sea, 3 veces lo de 30 años, con el 30% de la inversión necesaria, ni siquiera todo lo que debíamos haber hecho. Eso es para demostrar nomás el olvido que tuvo el sector de agua potable y saneamiento a nivel nacional. ESAP no es una empresa, la gente cuando habla de ESAP parece como si fuera Anden, son cosas totalmente diferentes. ESAP tiene solamente 30 ciudades del país de servicio, que son las ciudades en donde en su creación se le estableció un área prestacional definida en el mapa, y no podemos salir de esa área prestacional. Aparte de ESAP hay en el mercado 5.000 prestadores, 5.000 juntas de saneamiento y aguatería, con escasa excepción en servicios 100% deficientes e insalubres, ¿verdad? Pero que no pueden cubrir los requerimientos de calidad y cantidad, porque es un negocio de volumen y es un negocio de mucha inversión. Entonces el sector privado no es capaz de sostener ese servicio en las condiciones que se requieren. Y nosotros esa es la situación que estamos. Cuando comenzamos a trabajar aquí en ESAP hace 2 años, la institución perdía 7.000 millones de guaraníes por mes aproximadamente. Hicimos las inversiones que teníamos que hacer, ajustando muchas cosas. Cambiamos el 100% la flota automotor para tener vehículos que puedan llegar a tiempo a atender a los usuarios, a las reparaciones de las redes. Construimos 20 plantas de tratamiento, construimos 18 pozos. Estamos construyendo una planta de tratamiento grande en Miñascue que se termina en diciembre, si Dios quiere, para 110.000 nuevos usuarios, o sea, el crecimiento de ESAP en los próximos 25 años de área metropolitana. Y este verano, por primera vez en los últimos 20 años, fue un verano que nos faltó agua. Gracias a esas inversiones que se hicieron, no tuvimos un solo barrio con falta de agua, fuera de los casos particulares por la rotura de algún caño que podría haber algún usuario afectado. Y haciendo todo eso, tuvimos un balance con 110.000 millones de utilidad cada año. O sea que sí se podía, ¿verdad? Se podía, era una cuestión de redirigir un poco los recursos. Así y todo, ¿verdad? Somos totalmente incapaces financieramente de cubrir la necesidad que requiere el sector agua potable y saneamiento. Con una cobertura del 30% de alcantarillado sanitario, ¿verdad? En agua estamos bien, estamos cerca del 98% de cobertura en nuestra área prestacional, pero con una red totalmente obsoleta y deficiente que no tenemos ninguna posibilidad de reemplazar. Una inversión aproximadamente de 200 millones de dólares. Entonces, a veces ESAP funciona como mendigo. Tenemos que pedirle al Estado central, a través del Poder Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Obras Públicas,
que realice las inversiones y nos regale los sistemas, porque nosotros con nuestra tarifa no tenemos ninguna posibilidad. La tarifa se fija en función de una fórmula que estableció un estudio del Banco Mundial hace bastante tiempo. Y esa fórmula es igual que la fórmula del pasaje, tiene todos los componentes, hay que cargar los números de los componentes y ahí sale un valor. Ese valor hoy en día es casi 40% encima de la tarifa actual que tenemos sin considerar ni inversión, cero valor para la inversión. Entonces, es muy difícil sostener un servicio en donde la aprobación de la tarifa tenga un componente social y político que escapa de nuestra administración, ¿verdad? Y después quiero que nos cuente cómo hicieron para encontrar la fórmula de ajuste allí y poder captar recursos para invertir en infraestructura y mejorar sustancialmente el servicio, compañeros, si quieren consultarle algo. Ingeniero, Roberto, cuando arrancábamos el programa hablaba de un concepto que a mí me gustaría volver a insistir en ese concepto, ¿verdad? Porque creo que es un tema que tenemos que trabajar, y más todavía los que de alguna u otra manera amamos la gestión pública. Hablábamos del innovador público y decíamos, ¿será que vamos a encontrar esto, verdad? Y en verdad lo que planteamos era lo siguiente, ingeniero. Primero, adecuar un poco los perfiles, ¿verdad? Que yo creo que esa parte va a ahondar Sebastián. Es decir, que en cada nuevo concurso deberíamos incorporar un tema alineado al perfil innovador, o sea, que el joven que vaya ingresando a la institución ya tenga incorporado eso dentro de su perfil. Pero este concepto también nos decían los entendidos en la materia, tienen que tomar no solamente aquel que va a incorporar en su perfil, sino aquel tomador de decisión. Nos decía el ministro, el presidente, un ente que tiene que también observar esos criterios. Y en ese orden, o sea, yo considero un tema muy, muy innovador el tema de qué hizo la ESAT o cómo hizo la ESAT como para conseguir financiamiento desde el sector privado y aplicarlo a un tema que seguramente hoy Fernando de la Mora, independientemente a que le estemos afectando en su índice de servicio de que sus calles le estamos rompiendo un poco, lo que se está logrando en Fernando de la Mora con su alcantarillado sanitario. Y nos gustaría un poco que nos pueda desarrollar el concepto que utilizaron y fundamentalmente la innovación en cuanto a nuevos instrumentos financieros, que evidentemente es lo que hay que aplicar muchas veces en gestión pública. Bueno, en verdad el alcantarillado de Fernando de la Mora le convierte a Fernando de la Mora en ciudad. La intervención que hace una empresa para hacer el alcantarillado sanitario en una ciudad es total. Es el 100% de las calles rotas, la mitad porque tenemos que cavar. No hay otra forma, ¿verdad? El 100% de las conexiones rotas, las veredas, ¿verdad? El contrato prevía la reposición de todo. Seguramente que va a haber un periodo de ajuste ahora que está terminando la obra para que se hagan los reclamos de los recapados que no quedaron bien, de las veredas que no quedaron bien. Pero fuera de ese daño, digamos, al transeúnte y al ciudadano de Fernandino, ahora Fernando de la Mora se convierte en una ciudad que puede crecer hacia arriba. Es imposible tener un edificio si no hay desagüe cloacal, porque no hay forma de disponer las aguas residuales. Y Fernando de la Mora es una ciudad dormitorio, o sea que hoy Fernando de la Mora va a tener por lo menos 600, 700 edificios nuevos en los próximos 10 años. Entonces se convierte verdaderamente en ciudad. El daño que nosotros ocasionamos en esos 13 meses de ejecución de la obra prácticamente no es perceptible comparado con el beneficio que va a tener la ciudad, fuera de lo que significa el sistema de salud. Por cada dólar que nosotros invertimos en alcantarillado sanitario, ahorramos 7 para el Ministerio de Salud Pública. Esa es la relación que existe por la falta de existencia de cloaca en una ciudad. No solo se contamina por el vertido de las calles, la enfermedad de transmisión, digamos, las larvas, los helmintos, los parásitos, ¿verdad? Sino que se contamina la napa freática. Entonces, toda la zona no puede tener pozo de agua porque hasta los 90 metros Fernando de la Mora está contaminado. Está contaminado
con bacterias y parásitos procedentes de los pozos ciegos que se hacen para distribuir las aguas residuales. Y como nosotros queríamos, el sistema emprendedor que habla Oscar, era construir la cloaca, pero sin la intervención del Estado paraguayo, como no era posible eso hacerlo con la tarifa vigente, porque la tarifa no prevé inversión, entonces no tenemos recursos para hacer una inversión como la de Fernando de la Mora, que está significando 310.000 millones aproximadamente. Buscamos una alternativa y encontramos una figura que es el fideicomiso, en la cual hay un ente fiduciario y hay un inversor o varios inversores. En este caso resultó ser uno solo porque Banco Continental ofreció ser el inversor, ¿verdad? La tasa que obtuvimos para el préstamo a 10 años es de 9% anual en guaraníes, que es una tasa más baja que cualquier préstamo a largo plazo. Prácticamente es la misma tasa, 0,5% menos que la tasa que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Y con esa figura del fideicomiso, lo que nosotros hicimos es construir el sistema de alcantarillado sanitario, y la prestación del servicio de alcantarillado sanitario en el cobro mensual paga esa inversión en 10 años, sin tocar nuestra caja de recaudación, que es el servicio del agua, que seguimos cobrando hoy como antes de haber construido el alcantarillado sanitario. Entonces es un negocio que, sin que el Estado paraguayo se endeude, como ocurre con la cloaca de Lambaré, que va a construir el Ministerio de Obras Públicas, ahora me parece que son 120 millones de dólares, en donde va a construir el Ministerio de Obras Públicas la cloaca, va a terminar y nos va a transferir a nosotros en forma gratuita, pero el Estado paraguayo va a pagar esos 120 millones de dólares en 20 años, en 30 años, de acuerdo a lo que diga el préstamo. En este caso no se endeuda el Estado paraguayo, no se endeuda SAP y prestamos el servicio que nos hace falta. Al final se paga del mismo costo del servicio, del mismo cuero la correa, como es la expresión normal. Entonces eso nos permite a nosotros, esta herramienta nos permite desarrollar ahora la ciudad de Luque, que se está terminando y comenzaría el proceso de cierre del fideicomiso y licitación ahora en mayo, la ciudad de San Bernardino, que son las dos ciudades que queremos hacer este año, Luque y San Bernardino, con inversiones muchísimo más grandes. Luque es muchísimo más grande que Fernando de la Mora, prácticamente 4 veces el tamaño de Fernando de la Mora. Y se habrán percatado que en este episodio de YTPK estamos dando continuidad a conceptos que estuvimos manejando anteriormente en otros capítulos. Hablábamos de comunicación eficaz, probablemente muy poca gente sepa lo que hoy estamos conversando con el ingeniero Chase y que entienda la dimensión e incluso pueda ponderar la innovación que hacen los gestores públicos y que está concatenado al siguiente concepto, que era el del emprendedor público, aquel que busca mejorar la prestación de su servicio buscando esa herramienta que pueda calzar para dicho propósito. Y hablando del factor persona, enseguida al regresar de la pausa, ahí ya se involucra a Sebastián Cacasu para trasladarle sus consultas al ingeniero Chase. Hacemos la pausa, enseguida regresamos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora.
Seguimos en YTPK hablando con el presidente de SAP. Antes de la pausa decíamos que ahora íbamos a abocarnos al factor persona, ese factor que es determinante para cualquier tipo de emprendimiento. Cuando hablamos de alguien que presta su servicio en la función pública o que esté vinculado a una cuestión pública, política, pareciera ser que son una especie aparte o que son de otro género que per se ya despiertan desconfianza. Quizá hay que desmitificar eso un poco también y es oportuno este programa para poder hacerlo. Sebastián Cacaso es el especialista en la gestión de personas. Sebas, todo tuyo. Presidente, usted nos mencionaba, ¿no? Si bien no queriendo hablar de gestiones anteriores, pero sí con ciertos números que son alarmantes en cuanto a qué inversión hubo antes de la gestión de ustedes que comenzó hace 2 años. Y me imaginaba un poco su llegada aquí a esta empresa y teniendo primero que hacer un diagnóstico de los elementos con los que contaba para trabajar y con la visión de lo que querían hacer. Pero que evidentemente muchas de las personas que estaban en gestiones anteriores se han quedado en la gestión de ustedes para trabajar y continuar trabajando. Y eso implica evidentemente ¿sí? un cambio cultural ¿sí? que tiene que ver con cómo le cambiamos la mentalidad a los que están aquí, les contamos qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y los empoderamos para que lleven este trabajo adelante, porque me imagino que usted solo no hizo todo esto que mencionó, ¿no? ¿Cuál fue el desafío a la hora de transformar culturalmente SAP? No, la verdad que nosotros somos el conductor de la carreta, pero la estructura funciona gracias a los funcionarios. Los funcionarios, cuando yo llegué acá a SAP hay 9 sindicatos de funcionarios. En verdad son empleados porque no son funcionarios públicos. Los empleados de SAP no se rigen por la ley de la función pública, sino por el Código Laboral, ¿verdad? Pero arrastran esa formación de funcionario público que viene de Corposana y la mayoría son de la antigua Corposana. O sea, la mayoría, más del 60% son funcionarios de más de 20 años de antigüedad que vienen con esa formación de institución pública. Pero la verdad que era una situación difícil, había 7, 8 sindicatos con carpas y manifestaciones 24 horas al día. Nosotros lo que hicimos fue reunirle a ellos, explicarles nuestros proyectos, ¿verdad? Y ofrecerle participación. Le dimos la oportunidad a todos los funcionarios, aquellos que tomaron la oportunidad y no se desempeñaron como tenían que haber desempeñado, le volvimos a cambiar y fuimos así asentando nuestro plantel, pero todo con mucha voluntad. Ellos han logrado hacer esta transformación que hicimos hasta hoy. El mérito de ellos principalmente, no nuestro, ¿verdad? Así todo, no nos quedamos solamente en trabajar, trabajar con lo que teníamos, porque nuestro recurso humano es un recurso humano con mucha voluntad, pero muy poca preparación y capacitación específica. Entonces, tratamos de que eso mejore y firmamos un convenio con el Ministerio del Trabajo, en donde nos costó casi 8 meses ese trabajo que terminamos hace poquito con la ministra García-Lupo, que a partir del mes que viene nosotros vamos a implementar una formación dual. Esta formación dual va a corresponder a que todos los funcionarios que tomen la formación dual y todos los que van a ser contratados deban pasar por la formación dual, ¿verdad? Estén preparados en 8 especialidades o 9 especialidades que son las que fijamos con el Ministerio, que se van a capacitar durante 1 año. Después de ese 1 año, ellos van a tener la preparación específica de esa función y también aquellos que ya son funcionarios, no solamente los nuevos que deban pasar por la formación dual, que participen de ese curso van a tener una mejora salarial de acuerdo a la posibilidad técnica que nos van a prestar. Entonces eso hace que estén en este momento algunos funcionarios motivados por esa formación, esa oportunidad también que nunca tuvieron, porque no es solamente culpa del funcionario la falta de especialización, sino una culpa de la administración, ¿verdad? Y vamos a tener esa formación dual en 8 especialidades y también estamos implementando en los próximos meses la Escuela del Agua, que va a tener un nivel de técnico superior.
Estamos planteando ahora con el Ministerio de Justicia que se reconozca por el Ministerio de Educación y va a tener una formación de técnico superior, va a durar 2 años y también vamos a calificar las profesiones que son relacionadas a la prestación de nuestro servicio en el mercado privado. O sea, es una transformación que no se hace instantánea, pero que va a tener sus resultados de aquí a 2 años. Oscar. Excelente. De vuelta a conceptos innovadores, Roberto, ¿verdad? Yo creo que podemos centrarnos en lo que estábamos conversando con el ingeniero, ¿verdad? Para mí me queda claro de aquellos conceptos que entendemos en gestión pública, ingeniero, hacer mejor las cosas o hacer mucho más eficiente. Pero entiendo que también hay cosas ahí en lo administrativo, en lo financiero, que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Y particularmente con todo lo que se refiere a esa burocracia muchas veces estatal en cuanto a contrataciones, en cuanto a modelos que muchas veces nos resulta un poco, y solemos mencionar eso, nos cuesta tiempo, o sea, un llamado a licitación, un llamado a, ¿verdad? Que entendemos nosotros son las grandes cosas que también tenemos que innovar. Y esto nos llama, a todos nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Cuando inclusive en plena pandemia tenemos que colaborar unos con otros muchas veces, ¿verdad? O sea, cuando salud tenía que hacer un llamado, ¿por qué no lo hizo? Y viceversa. En ese orden, ingeniero, ¿qué le parece a usted o hacia dónde deberíamos ir? ¿Qué camino deberíamos tomar en mejorar el tema de contrataciones, en analizar un mejor concepto en el tema de contrataciones y sin perder la transparencia, que es lo que evidentemente todos buscamos, pero ganar eficiencia en cuanto a tener lo mejor que se quiere, con la calidad que se quiere, pero por sobre todas las cosas en el tiempo que se precisa? Bueno, nosotros, Oscar, con todo lo que hicimos seguimos siendo, si analizamos, yo vengo de una empresa privada y si analizamos desde el punto de vista del ojo privado, con todo lo que hicimos yo me catalogo como todavía no eficiente. Nos falta muchísimo por hacer, ¿verdad? Mejoramos 200% algunos sectores y otros nos faltan mejorar el 100% todavía. Pero las contrataciones, hablando en general eso, ¿verdad? Las contrataciones públicas es un capítulo aparte, ¿verdad? Nosotros creemos que el SAP no debería estar incluido en la ley de contrataciones públicas porque es una sociedad anónima. Y la ley de contrataciones públicas nos vuelve lentos y torpes al momento de contratar servicios. Principalmente en la compra de tecnología apropiada, porque prácticamente tenemos que inventar procesos para adquirir una tecnología que es la que nosotros queremos. Y a veces tenemos, por la ley de contrataciones públicas, que acceder a otra tecnología que no es la más adecuada, pero fue la más barata. Yo creo que existen todas las herramientas de la transparencia si no se aplica la ley de contrataciones públicas. La ley de contrataciones públicas se aplica en el SAP solamente por un decreto que firmó el presidente Nicanor Duarte Frutos cuando era presidente, de que SAP y Copaco y Ferrocarril, que eran las 3 empresas privadas del Estado, pasen por la ley de contrataciones públicas. Pero está la auditoría del Poder Ejecutivo, está Contraloría, que tiene la potestad de verificar, están todas las instituciones que pueden venir a verificar la gestión sin pasar por la ley de contrataciones públicas. Pero hoy en día estamos regidos por ese decreto y bueno, y hay que cumplir, ¿verdad? No tenemos otro camino que cumplir. Y era lo que decíamos antes, esta composición un tanto contradictoria a veces, que limita la eficiencia que ustedes puedan desplegar en el ejercicio de sus funciones, porque hay otras ponderaciones también de carácter político. Utilizó varias veces la palabra tecnología y me gustaría que nos pueda hablar luego de la pausa acerca de la tecnología que hoy ustedes están utilizando, ya sea para un sistema de monitoreo, de control o un sistema de alarma de fuga, por ejemplo, si es que hoy están contando con eso. De hecho, que en su despacho vi que hay un monitor gigante
donde al parecer está haciendo un seguimiento informatizado de las operaciones de ESAP. Pero de eso quiero que me hable después de la pausa, enseguida nada más. Hacemos el corte y ya regresamos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Antes de la pausa le decíamos al ingeniero Chase que queríamos conocer la tecnología que están utilizando para medir el servicio que están prestando, tener obviamente datos que me imagino les sirven a ustedes para tomar decisiones, y obviamente ya en otros capítulos de YTPK estuvimos analizando lo que es el data mining y demás, o sea, toda esa minería de datos que obviamente son de vital importancia para poder precisar el foco de las operaciones. Usted tiene un sistema informático que le permite visualizar en tiempo real lo que está sucediendo con esa, presidente. Sí, nosotros tenemos un sistema SCADA en donde están incluidos las plantas de tratamiento que tenemos en operación, los pozos y los centros de distribución. Entonces nos permite conocer el funcionamiento de todos esos centros de distribución, y con un registro histórico y también con el caudal instantáneo y la potencia, la energía instantánea, todos los datos que se necesitan para ir evaluando lo que es la producción y la distribución de agua en el Gran Asunción, del área metropolitana, ¿verdad? Si hay un problema, usted tiene visualizado aquí en la Si hay un computadora. problema, nosotros visualizamos porque el sistema emite alarmas, ¿verdad? Entonces nos permite a nosotros intervenir lo más rápido que podamos en apoyo de esa área que está enfrentando ese problema. Anteriormente, la interacción que había entre las autoridades y los operativos de la empresa era un poco más lejana. Gracias a este sistema nosotros prácticamente tenemos la misma responsabilidad que el operador de la planta, porque nos enteramos rápido y tenemos que tratar de intervenir esa situación, porque la responsabilidad final está en nosotros, ¿verdad? O sea que esto no solamente a vos te sirve para saber lo que está sucediendo, sino también podés operativizar con un mandato, una orden. Vos desde acá podés decidir dónde se puede optimizar o no el servicio, presidente. Nosotros tenemos esa opción, pero no la tengo yo acá. No, yo acá tengo solamente la opción de visualización, de evaluación del sistema, ¿verdad? Los operadores sí tienen la posibilidad de Viñacue, del arranque remoto de los pozos, cuando hay parada de corte de energía y esas cosas. No, yo de acá no tengo esa posibilidad de intervenir el sistema, solamente operaciones. Entiendo. ¿Y nos puede mostrar qué, por ejemplo, usted puede examinar? Algo que ahora le esté interesando, por ejemplo, de ver. Bueno, lo que normalmente nosotros vemos cuando estamos mirando el sistema es la cantidad de agua que está produciendo Viñascue con todas sus plantas. Ahí en la parte superior de arriba te muestra el caudal, 19.351 metros cúbicos por hora es el caudal instantáneo que está midiendo en este momento la producción de las 4 plantas que están en Viñascue, ¿verdad? Estos valores que están acá son los valores de toma de agua cruda, el caudal que están bombeando
desde el río a cada planta, y después está la salida del agua tratada ya hacia los centros de distribución. Y también podemos tener el acceso a los históricos de la producción, de los consumos que queda registrado en el sistema, y podemos ver acá, por ejemplo, San Lorenzo, que el nivel que tienen los reservorios, la bomba que está trabajando, la presión que tiene la red y los caudales que se liberan para los diferentes centros de distribución. Este, por ejemplo, el centro de distribución de Rodó, batallón escolta presidencial que abastece el centro y Sajonia, y tiene de las 4 bombas que tiene instaladas, 2 están trabajando, no están trabajando las 4 porque el sistema está lleno. A medida que el sistema se despresuriza, se prenden o se apagan las bombas. Y son esas las situaciones que nosotros nos posibilita esto controlar, ¿verdad? Mariano Roque Alonso, por ejemplo, el reservorio tiene una altura de 6 metros, 6.000 metros cúbicos en stock, y una salida a las ciudades, un consumo en la ciudad de 714 metros cúbicos hora. Y bueno, eso nos permite a nosotros acompañar un poco la operación del sistema y enterarnos cuando hay problemas, y tratar de intervenir, de acompañar a los especialistas y a los técnicos que están trabajando en el sector. ¿Qué incidencia tiene un sistema como este o las innovaciones que ustedes pudieron haber incorporado en los últimos tiempos para mejorar también la capacidad de respuesta financiera que requiere el hacer reparaciones, el hacer mantenimientos? ¿Tuvieron ahorros en ese sentido? Bueno, esto está separado de lo que es, digamos, la gestión operativa y comercial y la interacción con el usuario, que es ya de la gerencia comercial. Esto es lo que sería gerencia de operaciones, ¿verdad? En la gerencia comercial también tenemos un sistema similar, bastante ajustado, que no existía anteriormente. Hoy en día, por ejemplo, un usuario denuncia una rotura de un caño roto en la calle, y esa rotura de caño roto automáticamente ya es asignado por el sistema en la tablet del cuadrillero en su camioneta, con la ubicación, con todos los datos. Entonces el cuadrillero tiene una orden de trabajo sin la intervención humana, a no ser que entre por una llamada del centro de atención al público, en donde sí hay una intervención humana que tiene que cargar en el sistema para que le sea asignado a ese cuadrillero. Y esas herramientas nos permiten a nosotros medir la eficiencia de nuestros funcionarios. Tenemos funcionarios o cuadrillas que llegan a hacer hasta 14 reparaciones por día, y cuadrillas que a veces hacen 1 o 2. Entonces eso nos permite hacer el análisis y llamarle a ese grupo de funcionarios y decirle por qué tiene ese rendimiento. Al mismo tiempo, también en el momento de la transmisión de la orden de trabajo ya se genera todo el circuito de carga de uso de materiales. Entonces tenemos una interacción con el uso de materiales y lo que gastamos en cada reparación. Cuanto más tecnología le metemos a nuestro sistema, siempre significa ahorro, porque hay menos posibilidad de fuga de materiales, de pérdida de tiempo, de todas las cosas. Y todo lo que invertimos hasta ahora en tecnología significó ahorro. ¿Cuánto ahorraron ya? No puedo hablarte de números generales porque no estoy preparado para esa pregunta, pero por ejemplo en el caso de mantenimiento de Viñascué, lo que invertimos en el cambio de las bombas que hemos cambiado hasta ahora, que son todas las bombas de agua cruda de las 4 plantas de tratamiento, más las bombas de agua tratada de la tercera y cuarta aductora, aún nos faltan 2 sistemas más cambiar, significó un ahorro de casi 4.500 millones por año de mantenimiento, ¿verdad? Solamente lo que es mantenimiento de bombas y motores, ¿verdad? Y eso también significa mucho menos hora extra para los funcionarios que ya no hacen ese trabajo de reparación, porque normalmente esas reparaciones son trabajos de 4 o 5 días sin dormir entre 40 personas. El combustible, la energía, todo lo que eso significa, los repuestos, los rulemanes, la grasa, o sea, todas las veces que invertimos en tecnología ahorramos considerablemente, casi ahorramos el 70% del valor del gasto. Interesante eso. Y por último, presidente, para agradecerle su tiempo, ¿cuál fue la inversión que hicieron luego de 38 años? Luego de 38 años nosotros cambiamos todas las bombas de la planta de tratamiento. La que acaba de decir. La que acabo de decir. Esas bombas tenían casi 50 años. Eran muchas del 59 todavía. Y después teníamos también
el cambio de las bombas de agua tratadas, el cambio de varios tableros y después ya viene el mantenimiento preventivo, que es lo que estamos implementando con la ayuda de programas ya de mantenimiento preventivo que nos ayude a mantener esos equipos en óptimas condiciones. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por formar parte de este episodio de YTPK y asumimos nosotros también como programa el desafío de hablar con el presidente, el principal gerente de una empresa que, como decía al inicio, no podemos desapegarnos de lo que es la realidad, recibe críticas, pero por lo menos queríamos tener la versión de lo que se está haciendo puertas adentro, justamente en procura de mejorar ese servicio que el mismo presidente reconocía tiene mucho déficit aún en algunas áreas, pero obviamente aquí estamos viendo el trabajo que están haciendo para intentar revertir esos malos resultados en algunos sectores. Gracias nuevamente. Te hago una comparación antes de terminar. En los últimos 30 años, ¿verdad? 0 pozos. Construimos 18 pozos, en 18 barrios diferentes, ¿verdad? Sin contar la ciudad del interior. En los últimos 30 años, 72.000 metros cúbicos de producción contra 186.000 en 3 años. O sea, multiplicamos por 3 lo de 30 años en 2 años, con 20 plantas de tratamiento instaladas, ¿verdad? El mejoramiento del sistema existente. Si miramos todo eso que hicimos, parece fabuloso, ¿verdad? Pero a lo mejor el 50% es lo que había que hacer. Nos falta muchísimo, o sea, no somos todavía una empresa que puede considerarse muy eficiente o perfecta. Nos falta muchísimo por hacer. Si este ritmo se mantiene por 5 años, creemos que vamos a estar al nivel que tiene una empresa de servicio bastante mejor como es Ande, ¿verdad? Que tiene un patrón de trabajo que se pudo mantener en el tiempo y que permite que su sistema sea más fiable que los nuestros. Nosotros tuvimos un olvido de 30 años o más y bueno, y ahora nos toca llevar en la espalda ese atraso de inversión y tecnológico que tenía la empresa y que tenemos el objetivo de cumplir con nuestra parte en el trabajo que nos toca hacer. Perfecto, muchísimas gracias, presidente. Y la gente que sigue YTPK sabe que este es un programa de negocios, no es un programa político, y nosotros venimos a examinar justamente aquello que se hace de la perspectiva del negocio en procura, insisto, esto de la mejora continua. Y en algún momento, en algún capítulo de YTPK, hablamos de esto que usted acaba de hacer, de hablar con sinceridad, reconociendo obviamente que el tramo de mejora todavía es muy grande, pero decirlo claramente y señalando también aquellos aspectos que hacen a una inversión que también se está ejecutando. Hacemos la pausa y al regresar nuestros consultores, por supuesto, nos hacen la devolución de este episodio de YTPK. Último bloque de este episodio de YTPK y asumimos el desafío de venir a hablar con un gerenciador de una empresa, como decíamos, tiene una constitución bastante complicada porque si bien quiere manejarse como una empresa, pues tiene una alta injerencia política. ¿Qué rescatamos, Oscar, Sebastián, como valor de este episodio de YTPK? Empiezo contigo, Oscar. Lo que siempre buscamos, nutrientes, y por sobre todas las cosas, nuestros pilares. O sea, YTPK, ¿qué busca cuando hablamos con nuestros televidentes y nuestros amigos? Mejorar la gestión dentro de las empresas usando personas, procesos y tecnología. O sea, y creo que no nos apartamos de eso, ¿verdad? Y particularmente el hecho de venir a una empresa, si bien es una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado,
tiene ese orden, ¿verdad? Y así como habíamos conversado también, el hecho de nos dejó picando ese concepto del emprendedor público. Y entendemos y llevamos como nutriente, Roberto y Sebastián, creo, para mí, en gestión, las cuestiones que hay que hacer en innovación, particularmente cuando se trata de financiamiento. Es decir, cuando en caja no tengo mis fondos propios, y en este caso, en el orden que estamos hablando con ESAP, si aquel contribuyente, el frentista, el que usa el agua, nos puede financiar, como decía bien el presidente, por largos 30 años, dentro de esa estructura de costo, tengo que buscar otro instrumento. Y al no ser ya una empresa un tanto pública, por decirlo así, entonces tampoco ya califica con algunos bancos multilaterales tipo BID y compañía, de endeudarle más incluso al Estado para hacer cosas que hay que hacer en gestión. Y de algo tan necesario, el agua, líquido vital, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, incluso también en el momento que estamos en pandemia, estamos diciendo qué cosas son las cosas que necesitamos, qué cosas necesita, no solamente por el aspecto sanitario, digo, sino el agua es parte de un montón de cosas, ¿verdad? Para la industria, para el comercio, para todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no acercarnos y empezar a buscar, hacer YTPK y ver nutrientes como lo que acabamos de escuchar? Innovación, una parte financiera, incorporar conceptos financieros. Innovación en cuanto a tener una infraestructura y mirar la tecnología como brazo ejecutor. Y bueno, le doy a Sebastián la parte humana, que también escuchamos incluso de un tema de escuela, ¿verdad? Eso me parece un concepto bien innovador, ¿verdad? De formarle incluso a los a los empleados colaboradores de la ESAP en aquellos perfiles que están precisando. Entonces, ¿qué encontramos? Y también la sinceridad, ¿verdad? Es decir que esto tiene que seguir mejorando. Totalmente. O sea, como toda empresa. O sea, si nosotros miramos una unidad de negocio y nos trasladamos a diferentes empresas que siempre hacemos, siempre encontramos, o sea, cosas que evidentemente se tiene que seguir mejorando. Y creo que eso hemos obtenido, esa información, y creo que los televidentes también se pueden nutrir de este tipo de información y también conocer un poco cómo funciona su empresa, ¿verdad? Porque finalmente ese ciudadano que paga su agua, que paga el uso del líquido vital, es parte de este negocio. Sebas. Yo me voy muy contento por descubrir que hay un montón de cosas que sí se están haciendo, porque desde afuera a veces parecería que no hay nada que se haga, ¿no? Y que la gestión es simplemente mantener lo que hay y empezar a utilizar lo que es la innovación, la transformación cultural que esto implica, ¿sí? De trabajar con la gente, juntarlos, hablarle a los gremios, ponerles planes de desarrollo y de capacitación para que ellos mismos puedan ir creciendo y ir generando un plan de carrera dentro de la compañía para poder avisorar el futuro y motivarse de esta manera, me parece súper útil. Y también cómo se utiliza el conocimiento y el aprendizaje en innovación, ¿no? No es que no podemos hacer nada porque somos una empresa con características públicas, sino que cómo podemos aprovechar estas debilidades que tenemos y empezar a gestionar para que se conviertan en fortalezas. ¿Sí? La capacitación es el gran camino de toda empresa para poder reinventarse, para poder ser mejores, para poder ser más eficientes. Y creo que hoy están apostando a eso para lograr que los mismos colaboradores sean los que lleven la carreta de esta ESAP, que está en un proceso de transformación muy profundo. Qué bueno eso también desde el punto de vista comunicacional, bien colocado el presidente, porque la comunicación forma parte obviamente de este emprendimiento que denominamos YTPK, que él lo haya colocado en su justa medida, el aspecto del antecedente, y que no se haya detenido en la lamentación, simplemente, el de echarle la culpa al que vino antes, sino el de buscar esas herramientas para poder salir adelante, incluso en una suerte de independencia, a pesar de que finalmente las decisiones políticas tienen mucha incidencia en lo que vaya a hacer la empresa.
aún así ellos abrieron camino optando por el mejor postor y valga el término en el sector privado, porque una empresa deficitaria con muchas críticas, qué difícil es hacer conseguir un financista. Evidentemente uno tiene que presentar un plan o un proyecto ejecutivo que resulte convincente en los términos de aquel que te va a estar prestando un dinero como para que quiera hacerlo. Así que era un desafío también, quizá era más fácil ir a golpear la puerta desde la perspectiva también política, porque aquel político sabe de la demanda ciudadana por la baja prestación del servicio. O sea que vemos en realidad en esa gestión del presidente un deseo de operar como empresa, no como una empresa cualquiera del sector privado, no atado solamente a esas cuestiones políticas. Y quizá ese nivel de comunicación que nos hizo también con mucha sinceridad, asumiendo que están a mitad de camino de las expectativas de rendimiento que quieren tener, porque decía, hemos avanzado en un 50% tal vez, pero todavía nos resta mucho por delante. Y uno puede decir, era innecesario decirlo porque ya conocemos las críticas, pero que lo diga el presidente, desde mi punto de vista, también representa una especie de sinceramiento propio para poder trazarse ese objetivo de mejora. Si uno no reconoce exactamente la situación en la que se encuentra, pues difícilmente pueda también superarse. Un mensaje así cortito de los dos para redondear, Oscar. Seguir avanzando. Creo que la gestión pública se merece esto, se merece pensar, se merece tomarse el tiempo, y creo que la innovación permanente en cuanto a mejorar aquellos aspectos que en gestión pública se necesitan. Sebas. Ampliar la mirada. A veces estamos muy focalizados en quejarnos por lo que no tenemos, pero no vemos lo que se está haciendo, ¿no? Y cuando el presidente mencionaba que Fernando La Mora ya es ciudad porque tiene el desagüe y pueden construir por arriba, ¿cuánto desarrollo puede generarse a partir de esto, ¿no? Y mi último mensaje a los televidentes es que sigan atentos siempre a YTPK, que el próximo fin de semana de seguro vamos a sorprenderle con la visita a algún emprendimiento que, como siempre buscamos y decimos, tendrá algo que aportar. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.